Hoy exploraremos uno de los procesos biotecnológicos más antiguos y fascinantes de la humanidad, la fermentación. La fermentación no es solo un método de cocina, es una alquimia microscópica que transforma nuestra comida y nuestra salud. La fermentación se define como un proceso metabólico donde microorganismos, como bacterias y levaduras, actúan sobre los carbohidratos de los alimentos. Lo que más destaca en este proceso es que ocurre en condiciones anaeróbicas, es decir, en condiciones sin oxígeno. Existen tres tipos principales que sustentan nuestra gastronomía. El primero de ellos es la fermentación láctica. En esta, las bacterias Lactobacillus convierten azúcares en ácido láctico, el cual es la base del yogur y el chucrut, mejorando la digestión y la textura. Por otro lado, tenemos la fermentación alcohólica. Aquí, las levaduras como la Saccharomyces cerevisiae producen alcohol y CO2, que es lo que provoca que el pan suba y nos proporcione bebidas como el vino. Por último, tenemos la fermentación acética. Esta es la transformación del alcohol en ácido acético gracias a las bacterias Acetobacter, lo cual nos da ingredientes esenciales como el vinagre. La importancia de este proceso se divide en tres ámbitos. En el ámbito biológico, actúa como una predigestión, haciendo que las proteínas sean más fáciles de absorber y eliminando antinutrientes. Además, los alimentos fermentados son probióticos naturales que refuerzan nuestro sistema inmune. En el ámbito social, la fermentación es identidad cultural, desde el pulque en México hasta el kimchi en Corea, ya que protege nuestra seguridad alimentaria al permitirnos conservar cosechas por largos periodos. En el ámbito industrial, es un motor económico de baja inversión, pero de alto impacto, debido a que nos permite crear nuevos mercados, como el auge de la kombucha y el kéfir, produciendo ingredientes industriales de forma eficiente. Factores que afectan el equilibrio. El equilibrio de la reacción de fermentación no es estático, ya que depende de condiciones críticas. Como observamos en la imagen, existen factores físico-químicos que dictan la velocidad y la calidad de lo que producimos. Tenemos que la temperatura y el pH son vitales para que los microorganismos sobrevivan y trabajen a su máximo potencial. Por otro lado, la disponibilidad de oxígeno, ya que como recordarán, la fermentación es anaeróbica, por lo que el control del aire y el oxígeno es fundamental para evitar que la reacción se detenga o se desvíe. Por último, tenemos la viscosidad, agitación y aireación. Estos factores mecánicos aseguran que los nutrientes lleguen a todos los microorganismos por igual, dentro de los medios de cultivo. Ahora pasamos al tema del equilibrio químico, que es básicamente cómo la reacción busca estabilizarse entre lo que entra y lo que sale. La fermentación no es un equilibrio perfecto porque es un proceso vivo, pero nos sirve para entender cómo la temperatura o el pH afectan al resultado final. Para que se entienda un poco mejor, nosotros pusimos algunos ejemplos. El primero, en la de la alcohólica, la glucosa pasa a ser etanol y CO2, pero si el nivel de alcohol sube mucho o nos pasamos de temperatura, las levaduras dejan de trabajar y la reacción frena, como se frena ahí. Luego, en la láctica, nosotros pusimos como que se genera el ácido láctico. Aquí lo que manda es el pH. Si se vuelve muy ácido, las bacterias le bajan al ritmo y ahí es donde el sistema busca su balance.
Pasamos entonces a la parte de los cálculos estequiométricos. Básicamente, esto es lo que nos permite usar las matemáticas para saber cuánta materia prima necesitamos y cuánto producto vamos a sacar al final de la fermentación. Todo esto se basa en las relaciones de moles, masa y volumen de las ecuaciones que ya vimos. Para que se den una idea de cómo funciona esto en la vida real, nosotros pusimos algunos ejemplos. Como primero vamos a usar el pan, que usamos la estequiometría, que nos dice exactamente cuánto CO2 va a liberar la levadura para que la masa crezca lo suficiente. Luego, en el yogur, calculamos cómo la lactosa se convierte en ácido láctico para darle esa textura y el sabor exacto que nosotros buscamos. Y luego en el vinagre, cuando usamos los cálculos para controlar cómo el alcohol se oxida hasta convertirse en ácido acético. Importancia del equilibrio químico en la fermentación. El equilibrio químico en la fermentación es importante porque nos permite controlar la calidad y el sabor de los alimentos, la cantidad de productos obtenidos, la conservación y seguridad alimentaria y por último la eficiencia de los procesos industriales. Ok, aquí podemos ver algunas ecuaciones químicas balanceadas. La primera que encontramos es la fermentación alcohólica. Aquí vemos que la glucosa tiene 6 carbonos, se divide exactamente a la mitad de la masa molecular. Salen 2 moléculas de etanol y 2 de dióxido de carbono. Si sumamos los carbonos de los productos, recuperamos los 6 carbonos iniciales. Luego, la segunda que encontramos es la fermentación láctica. En esta, pues la glucosa se divide en 2 moléculas de ácido láctico, sin perder nada, pues en el camino. No hay subproductos como el gas CO2, por eso los coeficientes son simplemente un 2 para igualar los 6 carbonos, 2 hidrógenos y 6 oxígenos de la glucosa original. Y luego encontramos la fermentación acética. A diferencia de las otras, esta es una oxidación. Necesitamos que entre oxígeno, o sea, el O2. El balance es 1.1. Por cada molécula de alcohol y de oxígeno que reaccionan, se libera un ácido acético y uno de agua para que la cuenta de hidrógenos y oxígenos cuadre perfectamente. Y luego la última que encontramos es la fermentación maloláctica. Aquí pasamos de un ácido con 4 carbonos a uno de 3. Entonces, ese carbono que sobra se libera como una molécula de CO2. Es un proceso de descarbonización donde la estequiometría es directa. Un mal de reactivo produce un mol de cada producto. Ahora, para comprender más este tema, vamos a realizar un cálculo estequiométrico de una fermentación láctica real. Primero, planteamos la ecuación balanceada. La química nos indica que por cada mol de glucosa que entra al proceso, los microorganismos producen 2 moles de ácido láctico. El problema aquí nos dice que en el laboratorio tenemos 360 gramos de glucosa. Lo primero que hacemos es convertir esos gramos a moles. Para ello, dividimos los 360 gramos entre su masa molar, el cual corresponde a 180, lo que nos da como resultado 2 moles de glucosa. Siguiendo nuestra relación de 1 a 2, si tenemos 2 moles de glucosa, teóricamente deberíamos producir 4 moles de ácido láctico. Por otro lado, si convertimos esos 4 moles de nuevo a masa, multiplicando por 90, obtenemos un total teórico de 360 gramos. Sin embargo, sabemos que en la práctica los procesos no son perfectos. En este caso, el proceso tiene un rendimiento del 85%. Por lo tanto,
multiplicamos nuestros 360 gramos teóricos por 0,85, lo que nos da un resultado final de 306 gramos de ácido láctico. Con esto demostramos que comprender el equilibrio químico permite a las industrias predecir con exactitud cuánto producto obtendrán realmente. Para entender de dónde vienen los componentes que calculamos anteriormente, miremos este diagrama que explica el proceso biológico paso a paso. Primero, la glucosa. Todo comienza con una molécula de glucosa, que es el azúcar que las bacterias o nuestras propias células musculares usan para obtener energía. La glucólisis, como ven en la parte superior, la glucosa entra en una etapa llamada glucólisis. Aquí la molécula se rompe y se transforma en dos moléculas de piruvato. En este paso, la célula gana energía en forma de 2 ATP y genera 2 NADH. La formación de piruvato. El piruvato es el compuesto clave, es el producto final de la glucólisis y el que servirá de base para crear el ácido láctico. La conversión a ácido láctico. Finalmente, ocurre la magia de la fermentación. El piruvato recibe electrones del NADH y se transforma en dos moléculas de ácido láctico, para así poder pasar a la regeneración de NAD+. Lo más importante de observar aquí son las flechas rojas. El proceso oxida el NADH para que vuelva a ser NAD+. Esto es vital porque permite que el ciclo se repita y la célula pueda seguir rompiendo más glucosa para obtener energía rápidamente sin necesidad de oxígeno. Ahora pasaremos a analizar un caso de fermentación alcohólica, donde una industria busca producir etanol a partir de 500 gramos de glucosa. La ecuación química: según la ecuación balanceada, un mol de glucosa produce 2 moles de etanol y dióxido de carbono. Primero, transformamos los 500 gramos de glucosa a moles. Dividimos esa cantidad entre su masa molar, es decir, 180 gramos por mol, lo que nos da aproximadamente 2,78 moles de glucosa. Ahora, aplicando la relación de 1 a 2, esos 2,78 moles de glucosa deberían producir el doble de etanol, es decir, 5,56 moles de etanol. Al convertir esos 5,56 moles a gramos, multiplicando por su masa molar de 46 gramos por mol, obtenemos que teóricamente se producirán 255,76 gramos de etanol. En este proceso industrial se pierde parte del producto, por lo que el rendimiento real es del 78%. Por ello, al aplicar este porcentaje a nuestro cálculo teórico, que quedaría de esta forma de 255,76 por 0,78, obtenemos que realmente se producen 199,5 gramos de etanol. Ahora veremos el proceso biológico que ocurre detrás del cálculo del etanol. Este diagrama nos muestra cómo se transforma la energía paso a paso. Al igual que en la fermentación láctica, todo empieza con una molécula de glucosa, que será degradada para obtener energía y producir alcohol. En la parte superior vemos la glucólisis. Aquí la glucosa se rompe para formar dos piruvatos, generando en el proceso 2 ATP de energía para la célula y 2 NADH. Aquí hay un paso clave que diferencia a este proceso. El piruvato pierde carbono y libera dióxido de carbono,
Por eso, en la fermentación alcohólica aparecen burbujas, como en el pan o la cerveza. Como resultado de esta liberación, se forma el acetaldehído. Finalmente, el acetaldehído recibe electrones del NADH y se transforma en etanol. Ahora, es importante observar nuevamente las flechas rojas, ya que el NADH se oxida y vuelve a ser NAD+. Esto es fundamental porque permite que el ciclo de la glucólisis no se detenga y la célula pueda seguir funcionando. Para resolver este ejercicio de fermentación acética acerca de la producción del vinagre, seguimos estos 5 pasos clave. Paso número 1. Primero escribimos la ecuación balanceada. Aquí vemos que la relación es 1 a 1. Un mol de etanol nos genera exactamente un mol de ácido acético. Luego, el paso número 2, calculamos cuánto pesa cada molécula. Sumando los átomos, el etanol nos da 46 gramos entre mol y el ácido acético nos da 60 gramos entre mol. Pasamos entonces al paso número 3. Como vamos a trabajar con gramos, convertimos los 50 kilogramos de nuestra materia prima a 50,000 gramos. Pasamos al punto número 4. Aplicamos la relación estequiométrica. Si 46 gramos de etanol producen 60 de ácido, entonces nuestros 50,000 gramos producirán 65,217 gramos de producto. Paso número 5. Por último, regresamos el valor a kilogramos, dividiendo entre 1000, lo que nos dio un total de 65,22 kilogramos de ácido acético obtenidos. Pasamos entonces a la fermentación maloláctica. Como primer paso, identificamos la reacción. Como se observa, la relación es de 1 a 1. Un mol de ácido málico se transforma en un mol de ácido láctico, liberando dióxido de carbono en el proceso. Pasamos al paso número 2. Determinamos el peso de cada molécula. El ácido málico tiene una masa molecular de 134 gramos por mol, mientras que el ácido láctico pesa 90 gramos por mol. Ahora pasamos al paso número 3. Para que las unidades coincidan, convertimos nuestra cantidad inicial de 80 kilogramos o gramos multiplicando por 1000. Esto nos da un total de 80,000 gramos de ácido málico. Pasamos al punto número 4. Aplicamos una regla de 3. Si 134 gramos de málico producen 90 de láctico, entonces 80,000 gramos de málico producirán, tras el cálculo, 53,731,3 gramos de ácido láctico. Ahora pasamos al quinto y último punto. Finalmente, nosotros convertimos el resultado de vuelta a kilogramos, obteniendo 53,73 kilogramos de ácido láctico. Al verificar el balance de masa, comprobamos que los 80 kilogramos iniciales de materia prima equivalen a la suma del producto obtenido más el gas liberado.